Hoy vamos a ver las vías ejecutorias. Soy el doctor Carlos Eduardo Tavares Guerrero, abogado y especialista en la materia. Aquí les dejo una semblanza acerca de mi perfil como abogado, comunicador y docente universitario. Licenciado en Derecho, doctor en Derecho, fundador de mi propia firma, colaborador de medios y publiqué una obra también de Derecho y he sido candidato para juez del Tribunal Constitucional. ¿Qué tanto sabe usted acerca de las vías ejecutorias? ¿Qué sabe usted acerca del título ejecutorio? ¿Se ha preguntado eso? ¿Tiene algún tipo de deficiencia? Quédese viendo este video educativo que ha sido preparado, el mismo tema que utilizo en mis docencias universitarias con relación a las vías ejecutorias. Y en el día de hoy, que usted está viendo esta cápsula, vamos a tratar de manera específica la evolución histórica procesal del título ejecutorio. Como contenidos programáticos, en sentido general, vamos a tratar de realizar varias entregas de este tema, que son muchos a su vez, porque este es todo un programa. Y aquí vamos a ver la utilidad de las vías de ejecución, las condiciones de la ejecución forzada, los procedimientos conservatorios y ejecutorios, el embargo inmobiliario. Vamos a llevar una serie de temas, de cápsulas de este tipo, no muy largas, para que, pero sin dejar de explicar de manera detallada, pormenorizada, específica y abundante a la vez de cada punto que vamos a explicar y a tratar aquí por esta vía. Recuerde suscribirse a mi canal para que le sigan llegando y además será motivo de preocupación nuestra y así iremos desarrollando los temas que vamos a ir subiendo en la medida de que tengamos ese feedback, esa retroalimentación de ustedes como público. Estos temas a desarrollar van dirigidos a estudiantes, tanto estudiantes como para profesionales ya del derecho. ¿Ok? Esto es un tema que se abarca de manera transversal para todo aquel que quiera aprender sobre el título ejecutorio y las vías de ejecución, tanto voluntaria como forzada o forzosa. La unidad 1. Vamos a tratar qué es la utilidad o a qué se refiere las vías de ejecución y su utilidad. ¿Por qué es importante tratar este tema? Las fuentes del derecho de ejecución forzada, las fuentes legales, su evolución, caracteres de las vías de ejecución, la ejecución sobre las personas, el apremio corporal, si todavía eso está vigente o no, y esa evolución que se ha dado, la ejecución manu militari, me imagino que ya ustedes lo han oído, ese tema, eso se va a ejecutar manu militari. La ejecución en naturaleza, ejecución sobre los bienes, que es la más común, la más socorrida, y los fundamentos jurídicos de la ejecución sobre los bienes del deudor de la obligación, una vez ya, eso lo explicaremos, esté la condena o ya el título se haya vuelto ejecutorio e irrevocable. El astrente, todo lo que tiene que ver con el astrente y su reglamentación como medida de combinación de ejecución del título ejecutorio, de garantía del título ejecutorio. La liquidación del astrente, cómo se liquida y cómo se procede a también su ejecución como tal para asegurar el título ejecutorio principal. Vamos a desarrollar como título número 1 en esta cápsula, en esta primera entrega, la utilidad de las vías de ejecución. Usted se ha preguntado
cuando le dicen, tengo un pagaré. Oh, usted tiene un pagaré, sí, pero ¿un pagaré de qué tipo? Porque yo en mis consultas y a veces el cliente me dice, no, yo tengo un pagaré. Sí, lo primero que le pregunto es, ¿qué tipo de pagaré? Un pagaré sencillo, simple, bajo firma privada, de lo que se venden en las farmacias, en las librerías, de esto que dice que se llenan a mano. Ah, bueno, sí es un tipo de pagaré, pero no tiene la fuerza ejecutoria. Reconoce la deuda, pero hay que hacer ejecutoria esa obligación. Bien, entonces esa es la importancia de las vías de ejecución, porque no importa el título, hay que valorarlo. Un experto, un abogado, un especialista va a determinar el tipo o la vía de ejecución que se va a usar. Si es una ejecución a través de un embargo ejecutivo o retentivo, inmobiliario o de los procedimientos especiales que vamos a ver que están en el Código de Procedimiento Civil o en leyes especiales. Bien, también es importante las fuentes del derecho de ejecución forzada. Estas fuentes legales que le dan esa protección y el fundamento y la causa para la ejecución de esos embargos. Y la evolución que ha tenido desde la primera constitución del año 1844 de la República Dominicana, que lo vamos a ver aquí. Y ahí se refiere ya en esa primera constitución, la constitución que sienta los cimientos de la nacionalidad dominicana y que se constituye el Estado dominicano. Ahí ya, desde ahí ya veremos que se está hablando de ejecución forzada y de título ejecutorio, la importancia del título ejecutorio. Bien, seguimos. Dentro de las fuentes del derecho de ejecución forzada, vamos a ver principalmente el Código de Procedimiento Civil Dominicano, el Código Civil Dominicano, el Código de Comercio y leyes especiales. La vamos a ir describiendo, detallando y tratando una a una. Las principales. Es así como, empezando aquí, como he dicho, en el Código de Procedimiento Civil, vamos de inmediato a ver desde el artículo 545 al 555 del Código de Procedimiento Civil en su libro quinto, título sexto, contempla lo relativo a las reglas generales de la ejecución. Ok, entonces aquí pueden ir tomando nota de manera muy precisa y después se irán desarrollando todos estos temas, esperando que sean de su agrado, obviamente de su importancia, utilidad y provecho, tanto como estudiante como profesional del derecho. En una u otra situación, sea usted como obligado a la obligación o como acreedor de la obligación, o sea, como el que debe, como también el ejecutor de esa obligación. Para usted saber si el que está ejecutando lo está haciendo bien o cómo ejecutarlo, para que luego posteriormente no venga una demanda reconvencional en daños y perjuicios. Aquí vemos entonces el embargo ejecutivo, lo tenemos descrito desde el 583 al 625. También el embargo de frutos no cosechados desde los artículos 626 al 635, el embargo de rentas del 636 al 655, el embargo inmobiliario, muy importante, del 673 al 748, el embargo inmobiliario de derecho común, el embargo conservatorio general, los artículos 48 al 53 gobierna todo lo relativo al embargo conservatorio general, que incluye la hipoteca judicial provisional, también dentro del artículo 54 al 56, o sea, uno seguido del otro, el embargo retentivo, el embargo en manos de un tercero, es decir, en manos de otra persona, sea física, moral, jurídica, que tenga alguna creencia de su deudor,
usted puede hacer tanto una oposición como un embargo para que ese crédito pues le pertenezca una vez ya sea validado ese crédito en favor suyo. El embargo locación, dentro de los artículos 819 al 821, el embargo sobre el deudor transeúnte, son embargos muy precisos, eh, poco usuales, poco comunes, pero están ahí como instrumentos jurídicos y en su momento, si a usted le toca usarlo y hacerlo valer, también es importante que lo conozca. El embargo reivindicativo, ¿ok? Está dentro de los artículos 826 al 831 del Código de Procedimiento Civil. Es así como ya dentro de esa amalgama y dentro de esa secuencia que vemos aquí de embargos, vemos las ejecuciones generalizadas que existen en la República Dominicana. También tenemos en el Código Civil lo propio con relación a la ejecución forzada dentro de los artículos 2204 al 2218, lo que se trata de la expropiación forzada. Dentro del Código de Comercio vamos al 198, al 215, relativos al embargo de las ventas de naves. El Código de Comercio ha sufrido grandes transformaciones, casi ya, bueno, vamos a decir que ha sido muy modificado por la Ley de Sociedades. También ha sido muy modificado por esta ley, por la 141-15 de reestructuración y liquidación de empresas y personas físicas comerciantes. Fíjense que esta ley, la 141-15 de reestructuración y liquidación de empresas y personas físicas comerciantes, deroga de manera expresa desde los artículos 437 al 614 del Código de Comercio. De este. Lo deroga por completo. Por igual, vamos a ver la ejecución forzada en la ley 6186 del 62 sobre fomento agrícola y en la ley 834 del 15 de julio del año 1978. Ahí vamos a ver ejecución forzada en los artículos 113 al 139 y sobre todo es el marco general de las condiciones generales de ejecución de las sentencias y de la ejecución provisional. Por igual, el código tributario, todo lo que tiene que ver con impuestos y temas fiscales y municipales, arbitrios, lo vemos aquí en la ley 11-92 o código tributario, que constituye el código tributario, sobre todo de manera específica en los artículos 91 al 138. Ahí vamos a ver todo lo relativo al cobro compulsivo de deuda tributaria y la liquidación del crédito y pago de esa deuda en favor del Estado. De inmediato vamos a tratar, recuerde suscribirse, porque es la materia, es la vitamina que nos motiva a seguir haciendo estos videos educativos y sobre todo también estamos a su disposición para cualquier consulta privada. Pueden escribir y coordinamos. Seguimos. La evolución del título ejecutorio. Como había dicho anteriormente, que desde la primera constitución, o sea, la del 44, en su artículo 127, aquí lo tenemos, el artículo primigenio, o sea, el prístino. Esta es la colección de leyes del año 1844. Esta es la estructura. Yo se la pongo aquí en fotos, tipo foto. Ahí la ven. Artículo 127. ¿Qué establece? Que toda sentencia debe darse y ejecutarse en nombre de la República Dominicana y terminarse por el mandato de ejecución a pena de nulidad. La misma fórmula es de rigor en todos los actos ejecutorios de los escribanos públicos. Escribanos públicos son los notarios públicos, que se varió anteriormente, se llamaban escribanos públicos y actualmente son notarios. El concepto, la denominación, el concepto es el mismo, la denominación es la que ha variado. Bien, entonces aquí
la sentencia en nombre de la República, a fin de que de su ejecución a pena de nulidad, igual que los actos ejecutorios de los notarios públicos. Seguimos. Este tema fue evolucionando en diferentes reformas, de las tantas que ha tenido la Constitución, hasta el año 1875. Y de manera precisa y puntual hubo una reforma sumamente importante, o mejor dicho, no una reforma, sino una ley, la ley 821 sobre organización judicial del año 1927, que de manera específica ya se refiere al mandato de ejecución de las sentencias. Y su artículo 25, aquí lo ven, establece la fórmula, o sea, dispone que la fórmula del mandamiento de ejecución es esta. Es para que no haya ningún tipo de duda. Entre comillas, el mandato, la República manda y ordena a todo alguacil legalmente requerido poner el presente acto en ejecución, punto y coma. Los procuradores generales y procuradores fiscales velar por ello, porque son los que ejecutan la sentencia. Los jueces la dictan o los escribanos expiden una primera copia de sus actos notariales ejecutorios y los procuradores fiscales deben de velar por su ejecución. Y a todas las autoridades, así civiles como militares, en ese momento los militares eran quienes ejecutaban, no los policías, no la policía judicial, sino los militares en ese momento, por eso era que se decía manum militare, a quienes está encomendado el depósito de la fuerza pública, los militares. Prestar su apoyo siempre que legalmente se les exija. Ahí lo tienen. Esa es la ley 821 sobre organización judicial. ¿Qué significa eso? Esa es la ley que organiza todo el sistema judicial de cómo funciona la justicia dominicana. Posteriormente, ya vemos aquí, dijimos, esta es del 27, y ya en el 34, la ley 679 del 34, sobre fuerza ejecutoria de las decisiones judiciales y actos notariales, miren aquí también, cómo se la tengo, original, aquí está. El Congreso Nacional, en nombre de la República, declarada la urgencia, ha dado la siguiente ley 679. Artículo 1. El artículo 545 del Código de Procedimiento Civil queda reformado así. 545. Tienen fuerza ejecutoria las primeras copias de las sentencias y otras decisiones judiciales y las de los actos notariales que contengan obligaciones de pagar cantidades de dinero, ya sea periódicamente o en una época fija, así como las segundas o ulteriores, ulteriores significa posteriores, copias de las mismas sentencias y actos que fueren expedidas en conformidad con la ley en sustitución de la primera. Párrafo: sin perjuicio de las demás atribuciones que les confieren las leyes, es obligación general de los representantes del Ministerio Público, de los alguaciles y de los funcionarios a quienes está encomendado el depósito de la fuerza pública, prestar su concurso para la ejecución de las sentencias y actos que conforme a este artículo estén investidos de fuerza ejecutoria, siempre que legalmente se les sea requerido a ello. Bien, aquí está. Esto aún permanece así. Esto modificó el 545, que actualmente domina, gobierna el Código de Procedimiento Civil y es lo que debe de hacerse conforme lo establece esa ley del 34. Todavía se mantiene así. La importancia de esto. Ok. Aquí este es el cierre del artículo anterior que deroga. El artículo 36 de la ley del notariado y el 25 de la ley de organización judicial. O sea, es para que vean. Aquí está el señor Trujillo, que realmente fue el que puso en vigor esa ley.
Posteriormente hubo otra modificación importante en el año 78, la ley 834, que modifica el Código de Procedimiento Civil. No modifica el 545, sino que lo amplía. ¿Ok? Aquí el 113 establece que tiene fuerza de cosa juzgada la sentencia que no es susceptible de ningún recurso suspensivo de ejecución. O sea, las sentencias ejecutorias, no obstante cualquier recurso, son ejecutorias, valga la redundancia. La sentencia susceptible de tal recurso adquiere la misma fuerza a la expiración del plazo del recurso si este último no ha sido ejercido en el plazo. La sentencia es ejecutoria bajo las condiciones que siguen a partir del momento en que pasa en fuerza de cosa juzgada, a menos que el deudor se beneficie de un plazo de gracia o el acreedor de la ejecución provisional. Bien, eso está claro. Ahora bien, fíjense, el 117 establece que la prueba del carácter ejecutorio, o sea, cómo el alguacil o cómo el deudor o cómo el fiscal puede determinar si es ejecutorio o no, de cómo resulta la prueba del carácter ejecutorio de una sentencia. O resulta de la sentencia misma cuando ella no es susceptible de ningún recurso suspensivo o, que no hay ningún, o sea, hay instancias que se establece que son, en los juzgados de paz hay instancias que establece que se juzgan en única y última instancia. Y ya, o sea, lo que se decide ahí, eso es, no hay apelación, no hay oposición. Entonces ya esa es, lo que se dicte allí, en ese tribunal o ese juez, es ejecutorio porque no es susceptible de ningún recurso. O cuando se beneficia de la ejecución provisional, también no es susceptible de ningún recurso suspensivo en sí las sentencias laborales. Las sentencias laborales no son susceptibles de ningún recurso suspensivo. Sí, el juez de referimiento puede ordenar la suspensión, que es otro juez especial, pero como recurso ordinario, las sentencias laborales a partir del tercer día, si el deudor no paga, es ejecutoria, independientemente de que el condenado haya interpuesto un recurso de apelación. El recurso de apelación en materia laboral per se, o sea, en sí, no sustituye, no ejerce el efecto suspensivo de la ejecución. En los demás casos, esta prueba resulta ya de la aquiescencia de la parte condenada, vamos a decir, se notifica y la sentencia condenada y el deudor dice, ok, yo te voy a pagar, ok, yo voy a hacer lo que establece la sentencia de condenación. Y sobre todo aquí, y de un certificado que permita establecer por cotejamiento con esta notificación la ausencia en el plazo de una oposición o de una apelación de un recurso de casación cuando el recurso sea el suspensivo. Es decir, una certificación, sea de no oposición, de no apelación o de no casación. Eso, la sentencia, se notifica. Se dejó pasar, se dejó transcurrir el plazo. Ahí está el tema. Se obtiene una certificación y con eso se va a fuerza pública. Sentencia, notificación, todo registrado y certificación. Ya, ahí el carácter ejecutorio de la decisión judicial. Bueno, hasta aquí vamos a llegar en esta cápsula de hoy y reiterando que esto está aquí en la ley 834 del año 1978, la ley 834, que modifica el Código de Procedimiento Civil. Establece las condiciones para que ya de manera definitiva una decisión a sentencia. Luego hablaremos ya del 545 cuando habla del pagaré notarial que establece deudas periódicas. Aquí lo tenemos, recuérdense.
aquí, que contengan obligaciones de pagar cantidades de dinero, aquí. Bien, los actos notariales. De eso también hablaremos posteriormente en otra entrega. Así que espero le haya servido. Hagan sus comentarios y me pueden escribir de forma directa. El doctor Carlos Eduardo Tavares Guerrero estuvo con ustedes y haremos esta próxima entrega, para tratar el carácter, o sea, las características de las vías de ejecución. La ejecución sobre las personas, la premio corporal, la ejecución manos, no mana, en manos militares y la ejecución en naturaleza. Ese sería el próximo tema. Hasta entonces y muchas gracias a ustedes.